Universidad Viña del Mar y Un Techo para Chile presentan La Otra Realidad. Entrevistas, debate y conversación sobre las temáticas sociales y la realidad de los campamentos, con la conducción de Pablo Fuensalida y Alejandro Muñoz. La Otra Realidad, en Radio VM. Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo capítulo de La Otra Realidad por Radio VM. Y bueno, hoy día tenemos dos invitadas muy importantes. Vamos a hablar de un tema que quizás a veces no se toca en toda esta locura de la educación. Rápidamente vamos a pasar a saludar a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Como tú bien decías, la educación es un tema que se ha instalado en nuestro país, pero hay una beta que no ha sido tan tratada en profundidad, que es el tema de la educación preescolar. ¿Qué pasa con la primera infancia y qué pasa con la educación de nuestros niños en sus primeros años de vida? ¿Cómo está la legislación en Chile? ¿Qué pasa con los niños vulnerables también en materia de educación preescolar? Y para conversar de este tema muy importante estamos con Patricia Estrella, ella es jefa de carrera de la Escuela de Educación Parvularia de la UVM. ¿Cómo está, Patricia? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Estamos también con Nina Sepúlveda, coordinadora de educación de Un Techo para Chile en la región de Valparaíso. ¿Cómo estás, Nina? Muy bien, buenas noches, Alejandro. Bueno, quiero partir contigo, Patricia, porque en Chile se ha debatido mucho con respecto a la educación, pero ¿cuál es tu diagnóstico respecto a la educación preescolar en Chile en cuanto a sus virtudes y también sus desafíos o falencias? Bien, mira, lo primero es decir que nosotros no estamos muy cercanas al término de educación preescolar, ¿ya? Lo primero es que estamos hablando de educación parvularia, porque parvularia viene de parvus, y parvus es el niño entre los 0 y los 6 años, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque generalmente el preescolar es antes de la escuela, y puede ser alguien que no necesariamente cubre esas edades. Entonces hay terminologías como la primera infancia, que está más cercana, y de la cual, ¿no es cierto?, se están debatiendo a nivel de todos los organismos. En Chile especialmente, yo diría que somos uno de los países más avanzados en el área de educación parvularia, porque nosotros la tenemos como una carrera profesionalizante, es decir, una carrera que prepara a la educadora de párvulos para trabajar, ¿no es cierto?, con los niños y niñas, pero también con sus familias, con sus comunidades, de tal manera que nosotros sentimos que la profesional de la educación en estos momentos tiene un nivel elevado respecto de la formación, y que por lo tanto bajo esa mirada es que nosotros vemos que hay muchos organismos nacionales e internacionales que en estos momentos están ratificando la importancia que tiene para la educación del ser humano. Es decir, todos nosotros hemos sido formados desde los primeros años, y las neurociencias, las investigaciones actuales, ¿no es cierto?, nos están confirmando la necesidad de que el ser humano sea formado integralmente desde los primeros años de vida. Ahora bien, nosotros lo que alcanzamos a visualizar en la actualidad es que tenemos casi cubiertos los niveles de transición, los mal llamados kinder o pre-kinder, ¿no? Estamos hablando de un kinder que viene en 1840, una terminología alemana, y nosotros tratamos, ¿no es cierto?, desde nuestra formación, considerar los contextos y por lo tanto los niveles transición, que es una continuidad, es un paso para la educación básica, está casi cubierta a nivel, ¿no es cierto?, de los diferentes organismos. Donde nosotros vemos una debilidad es justamente en el primer ciclo de vida. En el primer ciclo, que comprende de los 0 a los 3 años. Ahí hay un espacio donde todavía no se ha considerado la real importancia. Y yo creo que hay una responsabilidad también nuestra, ¿no? Que no hemos llegado a la familia, no hemos llegado a la sociedad, para sentir que nuestra carrera tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta valorización profesional. Pero ahí hay un espacio de 0 a 3 que todavía no está siendo cubierto. Así que por lo tanto el llamado es, ¿no es cierto?, a que formulemos tal vez diferentes programas o modalidades tal vez incluso no convencionales ni tradicionales. No todos los niños tienen acceso a las salas cuna. Ahora se está hablando de una sala cuna universal, por ejemplo. Pero ¿quién financia esa sala cuna universal? Ahí hay todo un dilema y temáticas, ¿no es cierto?, que en estos momentos están invitando a que se dialogue entre el Estado, que debiese tener ahí un rol fundamental, ¿no es cierto?, con las empresas que no todas están dispuestas a, ¿no es cierto?, contratar a más de 20 trabajadoras en la actualidad, porque con 20 trabajadoras necesitan, ¿no es cierto?, tener una sala cuna o cancelar una sala cuna. Nina, ¿y cómo es la situación que uno va viendo con los más chiquititos en los campamentos, que es donde nosotros trabajamos? ¿Cómo diagnosticas tú qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, yo coincido con la profesora, sí, a nivel como internacional que Chile tiene un gran avance en cuanto a la profesionalización como de la carrera, pero también todavía tenemos cierto déficit justamente de cobertura en cuanto a cantidad de profesionales, yo siento, en los sectores y en los centros para parvularios de menores, o sea, de sectores de campamentos, sectores vulnerables. En los campamentos se da mucho la realidad de justamente no mandar a los niños a los jardines, como se les llama, hasta los niveles de transición justamente, o sea, preescolar, kinder también, o sea, esas edades como de los 5 o 6 años recién. Y eso sin duda que afecta también como en los primeros aprendizajes que ellos pueden tener con el estímulo adecuado que no necesariamente reciben desde sus casas. Hay quizás un mayor como interés de protegerlos, también tienen otras amenazas, si bien el acceso yo siento que en Chile en general, especialmente con la educación parvularia, no es el problema, el acceso sí todavía, sobre todo en los campamentos, no tenemos posibilidad, por ejemplo, de tener jardines infantiles en los mismos asentamientos, ¿ya? Entonces la gente, en algunos casos, como ¿puedo mencionar casos específicos? Bueno, los casos de la cumbre, que son los campamentos que están en la parte más alta del cerro de Manuel Busto, en Villa Independencia, ellos difícilmente pueden acceder a los jardines infantiles que están más abajo del cerro, ¿ya? Y eso porque las normativas tampoco permiten que los jardines infantiles se instalen, por ejemplo, si no hay un curso de agua potable mediante, no sé, algún servicio establecido. Nosotros sabemos los jardines infantiles, o sea, los campamentos se abastecen con agua a través de camiones aljibe principalmente, en las partes altas sobre todo de los cerros. Entonces eso es una gran limitante, por ejemplo, para nosotros hoy en día de poder contribuir a satisfacer la necesidad de educación preescolar. Y estamos en un proyecto que justamente ahora está en esa traba, con los jardines de Integra, digamos, con esta fundación, que ellos están haciendo el esfuerzo por ver cómo satisfacemos y llegamos a estos sectores más complejos de llegar, pero la principal traba que estamos teniendo hoy por día es ese aspecto. Pero sí, no es tanta falta de acceso, digamos, como de cantidad, ¿no? De cantidad de jardines, sino quizás de accesibilidad de algunos sectores que evidentemente quedan más apartados y que las mamás por lo general no quieren correr el riesgo de cuando hay una mañana fría no los mandan. Entonces la asistencia de algunos niños de campamento es súper baja a los jardines. Van de repente, pero no es una asistencia mayormente regular, y sabemos que se necesita la constancia para que en educación veamos resultados. Ahora, Patricia, fundamentalmente con respecto a los niños entre 0 y 3 años, ¿cuál es la diferencia entre un niño de 0 a 3 años que va al jardín y un niño que nunca tuvo la posibilidad de ir al jardín, en términos de aprendizaje y cognitivos también? Es muy notorio desde el punto de vista de la autonomía principalmente. O sea, nosotros a partir de los 3 años nosotros vemos, ¿no es cierto?, un niño autónomo, autovalente en todos los sentidos. Por lo tanto, su identidad, su autonomía, su convivencia, estoy hablando desde el ámbito de la formación personal y social, es fundamental. Es decir, en la medida que yo me siento identificado con mis pares, ¿no es cierto?, como no alguien más de la familia, sino que también formo parte de la sociedad, es sumamente importante para su formación. En el lenguaje también, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, otros ámbitos de la formación, pero principalmente en la comunicación oral, es donde nosotros vemos la gran diferencia que existe entre los niños, ¿no es cierto?, que están asistiendo a algunos establecimientos educacionales. Pero mira, yo me quisiera referir a algo respecto de la situación de los campamentos. Nosotros el año pasado tuvimos oportunidad como carrera de compartir, ¿no es cierto?, con Techo, y estar ahí muy comprometidos con lo que significa el trabajo que están desarrollando en el campamento, lo que para nosotros es sumamente admirable, admirable. Nuestras estudiantes están siendo formadas para llegar a los sectores más vulnerables. Nosotros sentimos también, y esto tiene que ver con lo que están señalando las grandes instituciones que prestan atención, ¿no es cierto?, a la educación parvularia. Estamos hablando de JUNGI, de Integra, de Ministerio, de organismos internacionales, donde señalan la necesidad de que los niños que no están llegando y que no tienen acceso, y que vemos nosotros la debilidad que tienen en la formación, los niños de 0 a 3 necesitan, ¿no es cierto?, de otra modalidad, de otro tipo de programas. Fíjate que yo te escuchaba recién respecto de que los padres no envían a sus niños
porque hace mucho frío, porque tienen desconfianza de los adultos. Entonces nosotros estamos pensando en general en las universidades y debatiendo sobre el tema la necesidad de que existan programas no convencionales, programas diversificados que atiendan a ese tipo, ¿no es cierto?, específico de niños y en esas condiciones y en esos contextos. Voy a colocar un ejemplo. Existía hace muy poco en Junji la Sala Cuna del Hogar, donde una educadora de párvulos visitaba 40 hogares, y preparaba, ¿no es cierto?, y ayudaba a las madres al interior de su casa, sin necesidad de que estemos sacando todos los días al niño a las 7, a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay otra forma. Y nuestra universidad y nuestra carrera justamente está postulando por ese tipo de forma. Nosotros en este momento tenemos una asignatura que se denomina Inserción en diversos contextos socioeducativos. Y lo que hacen los estudiantes es integrarse a modalidades diferentes. Por ejemplo, campamentos, por ejemplo, jardines familiares, que están en estos momentos situados en las juntas de vecinos. Una junta de vecinos que en la mañana funciona como jardín y en la tarde vuelve, ¿no es cierto?, a sus funciones normales. Por lo tanto, tenemos que llegar a ese tipo de población diversa. Siguiendo la misma línea de la pregunta, Patricia, ¿qué pasa a futuro? Porque hablamos de que cuál es la diferencia de los niños en la misma edad que no están teniendo las mismas oportunidades o que no están asistiendo al jardín. Pero ¿qué pasa a futuro cuando el niño es adulto, cuando ya, no sé, pasó la básica? ¿Se nota la diferencia entre una persona que fue al jardín y una persona que no? Las investigaciones señalan justamente que se nota la diferencia. ¿En qué? Mira, por ejemplo, lo que recién te decía, si nosotros sentamos las bases desde la primera infancia, ¿no es cierto?, preocupándonos de la identidad. O sea, nosotros necesitamos nombrarnos por nuestros nombres. Yo no soy la tía, soy Patricia. ¿Te fijas? Entonces, hacemos una serie de experiencias significativas para los niños, pertinentes, contextualizadas desde la primera edad, y estoy hablando del primer ciclo, donde la identidad, la autonomía, la convivencia es fundamental. El desarrollo del lenguaje. Si nosotros nos encontramos en estos momentos con un avance tecnológico impresionante, donde vemos que solamente están, ¿no es cierto?, yo superviso, estoy yendo a las escuelas y veo que los niños tienen una carencia en el lenguaje oral. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra misión? Por ejemplo, en expresión artística literaria, lectura de noticias, lectura de cuentos. A mí me encantaría que las estudiantes pudiesen estar acá también, ¿te fijas? Porque sentimos la necesidad de tener una articulación entre todos los niveles. Nosotros tenemos una asignatura que se denomina Articulación, Educación Parvularia y NM1. Fundamental. Es decir, educación parvularia tiene que tener también una proyección y una continuidad. Por lo tanto, es muy notoria, y las investigaciones así lo señalan, la diferencia de aquellos niños que no han tenido educación parvularia. Ahora, Nina, con respecto al debate en general de la educación, al menos mi percepción es que se aprecia como un tema prácticamente superado, el tema de la educación de la primera infancia, o un tema muy abordado en Chile, y sí se han centrado las falencias en la educación superior y la educación secundaria también. ¿Cuál es tu diagnóstico con respecto a este tipo de educación en comparación con las otras etapas de la educación en Chile, respecto al acceso, respecto al financiamiento, respecto a la calidad también que está teniendo la educación preescolar en nuestro país? Yo creo que falta avanzar un poco, justamente en modelo, refiriéndome como a la educación preescolar, no solo para aumentar el acceso y cobertura, que un poco esas son las cifras con las que se guían los distintos gobiernos para establecer que tienen como la pega un poco hecha ya en educación parvularia, pero yo siento que todavía falta como el análisis no tanto en los centros que se van abriendo, sino de la participación y la efectiva asistencia de los chicos preescolares, y sobre todo si eso se hace el desglose en sectores vulnerables, que ahí yo creo que vemos más falencias, y por eso tenemos jardines que tienen que cerrar porque no tienen más de 30 niños y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que en cuanto a la primera infancia, o sea, y la educación preescolar en general, hay que avanzar en tener una cobertura, una formación mucho más pertinente, formación también de profesionales que estén contextualizadas al entorno, lo que no significa, ojo, que pasa también cuando uno habla de una educación pertinente para sectores vulnerables, que se les enseñe menos o que se les enseñe así como considerando que son vulnerables y que van a entender menos o que vienen con falencias. No, tampoco hay que caer en ese error que algunos profesores a veces caen. Si no, es una cuestión contextualizada, entendiendo que la vida en los campamentos, por ejemplo, tiene un componente comunitario que es una estrategia de supervivencia totalmente distinta a la de los barrios, quizás, en los que la gente vive
un poco más aislada. Entonces se requiere de eso, una formación más pertinente, una mayor cobertura, especialmente en sectores con no tanta accesibilidad. Y sin duda que es una parte importante, pero yo considero que, claro, se ha manejado muy a nivel institucional y como de satisfacción como de la demanda. Ya, pero sin duda que el movimiento estudiantil reivindica ante todo es las demandas de la injusticia en cuanto al acceso a la educación superior. Y eso yo también lo comparto. O sea, una cosa es poner el énfasis en la educación preescolar, pero también es la posición más cómoda desde el gobierno, porque es lo que tiene efectos a mucho más a largo plazo que hacerse cargo ahora de la embarrada que está en la educación superior. Está muy interesante la conversación, pero es hora de hacer una pequeña pausa y ya volvemos con la otra realidad en Radio UM. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, gorriones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algodones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando abrir. Volvemos con la otra realidad aquí en Radio VM y bueno, hemos tenido una conversación muy importante y muy entretenida sobre lo que pasa con los más chicos de nuestro país. Y bueno, sería bueno que ustedes, nuestras invitadas, nos contaran qué ven ustedes para el futuro y cuáles creen ustedes que son los cambios que se deben hacer para que estas cosas de las que estamos hablando empiecen a mejorar sustancialmente. Cualquiera puede responderme. Mira, nosotros como carrera tenemos mucha presencia con los diferentes organismos. En el caso nuestro pertenecemos una organización mundial de la educación preescolar, que es OMEP Internacional, que se preocupa, por supuesto, por lo que está pasando con los niños a nivel mundial.
Y existe una organización, un comité nacional y un comité regional del cual formamos parte, y hace un año lo tenemos acá. Tenemos un congreso la próxima semana y a mí me toca justamente ver y hacer comentarios respecto de las propuestas de los programas presidenciales. Y va a ser interesante revisar esas propuestas. Creo que ahí tenemos unos grandes desafíos. Entonces, el primer desafío es estar absolutamente actualizada respecto a los temas que se están abordando. Lo que tú señalabas recién es cierto. Aquí hay un tremendo problema en la educación superior y en este momento se está dando mucho énfasis a nivel mediático, ¿no?, a la educación parvularia. Es decir, aparece la sala común universal, aparece el kinder obligatorio, y la verdad es que hay que hacer análisis respecto de qué está sucediendo con cada uno de esos niveles. Yo recién señalaba. Hay un primer ciclo que no está siendo abordado y por lo tanto hay que buscar, ¿no es cierto?, con redes de apoyo, con trabajos colaborativos, con las diferentes instituciones que en estos momentos están atendiendo a los párvulos. Estoy hablando de Junji, Integra, principalmente, para reunirse con la academia. Acá en la zona tenemos 6, 7 universidades que dictan la carrera y por lo tanto tenemos espacios donde podemos discutir y avanzar respecto del tema. Yo siento que tenemos que tener mucha, en este momento, trabajo colaborativo, en este caso con Techo, sentir que nuestros estudiantes estamos dispuestos como los docentes para poder generar en conjunto y responder a las demandas. Tú recién hablabas de una educación pertinente, absolutamente contextualizada, y eso significa entrar a terreno, estar con ellos, descubrir, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades y los intereses que tienen las familias también. Nosotros estamos pensando que dentro de los desafíos, que la educadora de párvulos en la actualidad no tan solo tiene que prepararse para trabajar en el aula con los niños y niñas, sino que además para trabajar con adultos. Y yo diría que ahí hay una fuerte responsabilidad que tenemos todos, porque en esta generación de redes, los adultos, las familias son importantísimas para poder hacer un trabajo mancomunado, porque si no, no puedo hacer un trabajo aislado en sala. Entonces ahí yo diría que están los grandes desafíos en la formación, el seguir trabajando, ¿no es cierto?, colaborativamente para una educación pertinente y contextualizada y desafiante, porque nuestros niños, ¿no es cierto?, nos están exigiendo cada día más que planteemos desafíos cognitivos. Es decir, no son estos chicos que son pasivos, ¿no? Todo lo contrario, los niños actuales hacen, ¿no es cierto?, que las educadoras de párvulos y que en general los adultos respondamos a los enormes desafíos de su formación. Bueno, en cuanto como a propuestas, nosotros es importante como especificar que a nivel de fundación y que trabajamos en el área de educación en sectores vulnerables, de todas maneras focalizamos, y nuestro eje de intervención más permanente y a lo largo de todo el país está concentrado principalmente a través de tutorías, un programa que se llama Nuestra Sala, que se dirige principalmente a alumnos de enseñanza básica, que les realizamos tutorías en los campamentos, en nuestras sedes y bibliotecas, y ahí aprovechamos de reforzar los contenidos impartidos en el colegio, apoyar socioafectivamente a los chicos y vincular a los papás en la educación también, que es un tema que es muy importante desarrollar en los campamentos, donde más del 50% de los adultos no han terminado su estudio, entonces hay una valoración distinta también de la educación, que aparentemente hoy en día es como el tema en boga, pero no necesariamente está internalizado en todas las familias, menos cuando han tenido muy pocas oportunidades de romper el círculo de la pobreza, y no está tan legitimado ese discurso. Ahora bien, yo creo que es necesario avanzar evidentemente en cuanto a educación preescolar, en una educación más inclusiva, así mismo como en todos los niveles superiores que vienen después, de educación inclusiva que considere las características del contexto en el que se va a impartir, y por supuesto que también permita a los chicos combatir un poco esta segregación socioespacial en la que viven, el posterior contexto como de marginalización también que se da por asistir al jardín infantil de la población, después ir al colegio de la población y quedarse ahí, porque difícilmente pueden entrar finalmente a la universidad. Entonces hay un trabajo importante que hacer a nivel de profesionales en terreno, que es muy bueno el enfoque que tengan desde esta universidad, a nivel de padres también, de involucrarse muchísimo más en la educación de sus hijos desde las primeras edades ya,
y a nivel, por supuesto, sociedad en su conjunto. O sea, por ejemplo, en las demandas también que se pueden hacer estudiantiles, que lamentablemente yo siento que acá hay un doble, es como un diálogo de sordos, como lo planteé en algún momento, que es un movimiento estudiantil que aboga por un mayor acceso a la educación superior, ¿no es cierto?, pública, gratuita y de calidad, y respuestas del gobierno que ante todo apuntan como a satisfacer casi como paliativos o pildoritas con soluciones en la educación parvularia, por ejemplo. Entonces el kinder obligatorio y todas estas cosas. Entonces hay como un diálogo de sordos, unos que demandan una cosa y otros que dicen ya ok, pero yo me comprometo con esto que es entre comillas más fácil y más a largo plazo, y no me comprometo con los resultados que se puedan llegar a ser exitosos o no, porque eso lo vamos a ver en 20 años más después. Entonces hay que avanzar, pero para mí no son ámbitos distintos, sino que obviamente están correlacionados. Un chico que ha ido a jardín y todo eso, evidentemente que cuando ingrese a la básica no va a tener quizá el mismo desempeño, pues está acostumbrado a tener más estímulo, no así el chico que pasa mucho en las casas de campamento, que nosotros sabemos la televisión es el principal medio de información, de interacción también y de todo el universo en definitiva que compone y el capital cultural de cada uno de estos niños. Entonces hay que ampliar eso y evidentemente hay que contribuir a que los chicos puedan tener esa estimulación más temprana. Y como para cerrar, si bien nosotros no tenemos una línea de intervención permanente con preescolares, porque hay que focalizarnos, nos podemos hacer cargo de absolutamente todo, sí estamos en este piloto que yo les comentaba con Integra, y Integra en ese marco está viendo las bases para poder, como les comentaba, ajustar las sedes que ellos tienen a las características de un campamento, porque nosotros no podemos llegar a instalar un jardín infantil enorme, de cemento, ¿no es cierto?, porque eso no queremos contribuir a que se perpetúen los campamentos, sino que tiene que ser una construcción ad hoc con materiales de cierta manera de transición, y es por eso que se está haciendo el proyecto piloto hoy en día con Integra Nacional y el equipo de techo también nacional en el campamento Manuel Busto, y se está viendo la posibilidad de instalar jardines modulares que se ajusten a las características, y eso sería como un avance muy significativo que ojalá, si resulta, lo pudiésemos replicar en otros campamentos con características de radicables, es decir, que se puedan quedar en el territorio. Eso, y bueno, en Integra Santiago se ha trabajado con talleres de sensibilización de padres. Antes que todo, en los jardines infantiles, en los campamentos el año pasado se trabajó con Profesional Integra y se hacían talleres en el fondo para incentivar la importancia de la primera infancia y la asistencia a los chicos a jardín. Un poco son las vías. Bueno, hay mucho que trabajar todavía en todos los ámbitos. La educación preescolar es fundamental para el desarrollo de los niños y también es una deuda que tenemos como país en materia de educación gratuita y de calidad para todos. Queremos agradecerle a Patricia y a Nina por haber estado en este capítulo de La Otra Realidad, y nosotros nos encontramos la próxima semana a las 9 de la noche en Radio UM 96.3. Mucho más habla de mi ventana, mi esperanza jugaba. Universidad Viña del Mar y Un Techo para Chile presentó La Otra Realidad. La Otra Realidad. Entrevistas, debate y conversación sobre las temáticas sociales y la realidad de los campamentos, con la conducción de Pablo Fuensalida y Alejandro Muñoz. La Otra Realidad en Radio UVM.